día, queridos hermanos. Amén. Doy gracias una vez más a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que me da de estar con ustedes, hermanos, de poder recibir de su palabra, su consejo. Maravilloso es, hermanos, que nosotros le alabemos, le adoremos a Él. Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Más que nosotros también nos edifiquemos de su palabra, ¿verdad? Porque por medio de su palabra Él nos dice qué es lo que desea que nosotros hagamos, cómo nos comportemos delante de su presencia. Mi hermano, le invito a que nos pongamos de pie, abramos nuestras Biblias, hermanos. Vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 43 al versículo 45. El tema de esta mañana, hermanos, es por su fruto los conoceréis. Cuando lo tengan, mi hermano, me da un fuerte amén. Y damos lectura a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. ¿Tenemos todos, hermanos? Sí, amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, en esta hermosa mañana le damos la gloria y la honra a usted por su grande misericordia y por su grande amor, querido Dios, y por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, en esta hora suplicamos a su Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana, que nos edifique por medio de su palabra, Señor, que sea usted tomando el control de nuestra vida, de nuestro corazón, y que nos ayude a restaurar este mensaje que hoy trae cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner atención a aprender de esta palabra, Señor, que sobre todo, Padre Santo, le podamos poner en práctica en nuestra vida, ya que es por medio de su Espíritu Santo que usted nos transforma y nos cambia, Señor. Por ello suplicamos, Señor, que sea usted quitando toda oposición, que sea quitando usted todo obstáculo, para que nosotros podamos discernir ese mensaje que hoy trae cada uno de nuestra vida, Señor. Háblanos, Padre Santo. Espíritu Santo, ministre en nuestras vidas y haga esa obra maravillosa que solamente usted la puede hacer, Cristo Dios. Dios Todopoderoso, también así le pido por las peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Dios Todopoderoso, yo sé que usted es un Dios grande y poderoso, que para usted no hay nada imposible, maravilloso Dios. Yo sé que es un Dios grande de amor, Padre Santo. Por ello le pido y le suplico, Señor, que sea usted, bendito Dios, tomando estas peticiones en su poderosa mano. Que sea usted obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Obra en sus hijos, Señor. Obra en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Y responda, bendito Dios, y dé solución a cada petición, a cada problema, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Gracias le damos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Por sus frutos los conoceréis, hermanos. Este pasaje, hermanos, a mí en lo personal me gusta mucho. Me encanta cada vez que lo leo, hermanos, porque la palabra de Dios siempre nos habla cada vez que nosotros la leemos, ¿verdad? Y este mensaje, hermanos, nos habla de un árbol y su fruto. Y aquí, hermanos, donde el árbol es representado por el hombre, ¿sí? Y el fruto es cada acción que usted y yo hacemos. Y por ello, hermanos, este mensaje va directamente para todos, para todos los creyentes, Sí, Señor. para los líderes, servidores, pastores, para todos, hermanos. Este mensaje va directamente para cada uno de nosotros. Porque es cierto, hermano, de que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra. Y si nosotros leemos la palabra de Dios es como un objetivo, es aprender lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y ahí, hermanos, nos damos cuenta que en este pasaje Dios desea que nosotros demos fruto. Hay frutos, hermanos, que usted debemos dar.
Cada persona, cada creyente tiene que dar frutos. Así es, amén. Y hay fruto, hermanos, hay fruto malo y hay fruto bueno. Como le decía, hermano, el fruto es el resultado final de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Yo buscaba en el diccionario, hermano, y nos decía eso, que el fruto es el resultado final de cualquier actividad que nosotros hacemos. Y nos indica el acto externo de la vida de la persona. Y particularmente, hermano, nos indica cómo está nuestro corazón. Porque de lo que nosotros hagamos, hermano, quiere decir que así tenemos el corazón, un corazón bueno o un corazón malo. Por ello, hermano, toda persona que es creyente tiene que tener frutos buenos, porque Cristo está en su vida y sabemos que Dios es bueno. Y como hijos de Dios debemos de hacer cosas buenas, porque Él es bueno. Y si la persona que dice ser creyente no tiene frutos buenos, entonces, hermanos, aún no ha sido cambiada su vida, aún no ha tenido esa transformación divina. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo, como creyentes, hijos de Dios, demos frutos buenos. Es por eso, hermano, que como le decía, si nosotros somos gobernados por Cristo, usted y yo siempre vamos a buscar el dar frutos buenos. Nuestro objetivo va a ser, hermanos, agradar siempre a Dios, es acercarnos más a Él, ¿sí? Por ello, hermanos, como hijos de Dios, usted y yo tenemos que examinarnos, hermanos, frecuentemente qué tipo de fruto estamos dando. Como le digo, porque hay fruto bueno y hay fruto malo. Y hermano, este es el objetivo principal de este mensaje, que usted y yo nos examinemos, que nos preguntemos cuál es el fruto que hoy estoy dando para Dios. ¿Llevo una vida agradable para Dios o no llevo una vida agradable para Dios? Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. No tenemos que juzgar a los demás, no tenemos que fijarnos en los errores de los demás, sino que tengo que fijarme en mí mismo, qué fruto estoy dando yo, cuál es mi comportamiento delante de la presencia de Dios. Eso es, hermano. Por ello el versículo 43 nos decía, hermanos, del capítulo 6 de Lucas: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Primero aquí nos dice, hermanos, que cada árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Dice que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de cada árbol, ¿sí? Si yo soy bueno, más bien, si Cristo está en mi vida, yo voy a hacer cosas buenas. Amén, así ¿Sí? es. Pero si yo no tengo a Cristo en mi vida, yo no voy a hacer cosas buenas. Por ello, hermanos, es importante que usted y yo tengamos muy bien en claro cuál es mi naturaleza espiritual. Porque hay dos naturalezas, hermanos, para el ser humano. Nosotros conocemos cuál es mi naturaleza. Sabemos, hermanos, de que en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, nos habla de ello y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es, hermano. Los hijos de ira es una naturaleza mala. Los hijos de ira se les llama, hermanos, a aquellas personas que no han conocido a Cristo todavía, que no han sido transformados, ¿sí? Pero los que ya recibieron a Cristo Jesús, los que ya hemos recibido a Cristo Jesús, nuestra naturaleza fue cambiada. Recordemos, hermanos, como le decía, que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno y todo lo que ha hecho es bueno. Dios, desde el principio de la creación, todo lo hizo
bueno. Amén. Recordemos desde la creación, hermanos, el primer día, dice que hizo los cielos y la tierra, creó las plantas, los mares y todo lo demás, hermanos, y decía él al final, y vio Dios que era bueno. Por ello, hermano, todo lo que Dios ha hecho y hace es bueno. Aún al ser humano lo creó bueno, lo creó perfecto, ¿sí? Pero el ser humano, hermanos, en su primera misión que él tenía, fracasó, se perdió el ser humano. Por ello, hermanos, de ahí viene la razón por la cual Dios Padre mandó a su Hijo para salvar aquello que se había perdido. Porque el ser humano, hermano, como le digo, fracasó en su misión, se perdió, desobedeció las leyes de Dios, entonces vino la perdición a él. Y por esa razón, hermano, Dios Padre mandó a su Hijo unigénito para salvar aquello que se había perdido allá en el jardín del Edén. ¿Sí? Por ello, hermanos, sabemos de que si ahora nosotros somos diferentes personas, es gracias a Cristo, porque Él es quien cambia mi vida. Así es. Él que nos transforma. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, en nuestra vida pasada, nuestra naturaleza era mala. Éramos hijos de ira o hijos de la desobediencia, como dice la palabra de Dios. En ese tiempo, hermanos, usted y yo no hacíamos nada bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza que nosotros teníamos, hermanos, no nos permitía hacer nada bueno. Aunque nosotros pensáramos que estamos haciendo el bien, delante de Dios no está bien visto. Porque no tenemos a Cristo en nuestra vida. Para que nuestros frutos sean buenos, hermanos, necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Porque Él es quien cambia a la persona, quien transforma a la persona. Por ello, hermanos, en nuestra vida pasada no podíamos hacer nada bueno. Yo en mi vida pasada nunca me imaginé estar en este lugar. En mi vida pasada yo no quería estar en este lugar. ¿Sí? Pero ahora que fui alcanzado por la misericordia y gracia de Dios, gracias a Dios estoy en este lugar. Aleluya. Y sé que ahora soy una nueva persona, porque Él me ha cambiado, me ha transformado. Y ahora como hijos de Dios que somos, hermanos, sí podemos dar buen fruto. Aleluya. Sí podemos dar buen fruto. Por ello, hermanos, no crea de que si estamos aquí es por pura casualidad. Sino que, hermanos, lo que Dios desea, hermanos, que usted y yo demos fruto. Pero es importante recalcar, hermanos, que la persona, para que pueda dar fruto bueno, necesita tener un cambio en su vida. Por eso que nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está la razón, hermanos, por la cual la persona puede dar buen fruto. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, entonces sí puede dar buen fruto. Si no está en Cristo en su vida, no puede dar buen fruto. Por eso que en Efesios decía que antes nosotros éramos los hijos de ira, así como todos los demás. Todos los demás son los que están en el mundo, hermano. Los que están en el mundo que no han conocido a Cristo Jesús. Éramos igual que ellos. Pero si estamos en Cristo, entonces ahora somos nuevas personas. Hemos sido transformadas. Somos nuevas criaturas. Y por ello, hermanos, es que ahora sí podemos dar fruto. ¿Sí? Es necesario, hermanos, como le digo, que usted y yo siempre estemos examinándonos qué tipo de frutos estamos dando hoy en día. ¿Sí? En el versículo 44, hermanos, nos dice algo muy importante. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aquí, número 2, hermanos, el fruto identifica lo que por naturaleza somos. El fruto nos identifica lo que por naturaleza somos. Ya vimos, hermanos, que antes nuestra naturaleza era los hijos de Dios, porque no teníamos a Cristo en nuestra vida. Pero ahora que tenemos a Cristo, nosotros llevamos una nueva vida. Nosotros, hermanos, hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por eso somos ahora nuevas personas. Pero aquí dice, el fruto identifica lo que por naturaleza somos. ¿Por qué, hermanos? Aquí nos decía que los espinos
no producen higos, pero ¿por qué no produce higos los espinos? Porque no es una higuera. ¿Y por qué la zarza, hermanos, no da uvas? Porque no es la vid, ¿sí? No es su naturaleza. Los espinos, como frutos, solo dan espinas, por decirlo así. Y no da higos porque no es una higuera. La zarza, hermano, como nosotros la podemos conocer hoy en día, quizás como un monte allá alejado del sol, ¿verdad? Que es un monte seco. Eso no da fruto, por lo tanto no va a dar uvas. Supongamos, hermanos, que tenemos dos macetas. En uno tenemos, hermanos, el espino y en el otro tenemos la zarza. Pero nosotros esperamos que este pino dé higos. Pero ¿cómo me va a dar higos si no es su naturaleza? Y la zarza, ¿cómo yo voy a esperar que me dé uvas si no es la naturaleza de la zarza? ¿Qué necesito yo hacer para que estos dos me den higos y uvas? ¿Qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo, hermanos, es quitar el espino de esa maceta y poner una higuera. Voy a quitar la zarza de esa maceta y voy a poner la vid. Cuando ésta nazca de nuevo, oídalo bien, cuando este nazca de nuevo, el pino ya no va a ser espino, perdón, ya no va a ser espino, sino que va a ser una higuera. Y cuando la zarza vuelva a nacer de nuevo, ya no va a ser zarza, sino que va a ser la vid, ¿sí? Y a su tiempo cada uno de ellos va a dar fruto. La higuera que nació de nuevo va a dar higos, y la vid que nació de nuevo va a dar uvas. Por lo tanto, hermano, ¿qué necesita? Necesita cambiar de naturaleza, necesita nacer de nuevo. Y de eso, hermanos, hablaba Jesús con aquel fariseo. Con aquel fariseo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, que le dice, hermanos, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles, le dice Jesús, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, es aquí, si queremos dar buenos frutos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que nuestra naturaleza espiritual sea cambiada, sea diferente. Por eso le decía, hermanos, que el espino tiene que dejar ser espino para ser una higuera y dé fruto como higo, ¿sí? Y así mismo la zarza. Usted y yo antes, como le decía, usted y yo antes no podíamos dar buenos frutos. Porque el nacer de nuevo, hermanos, no es el esfuerzo que yo hago por portarme bien. Eso no es nacer de nuevo. Aunque yo me esfuerce mucho, hermanos, con todas mis fuerzas, a hacer el bien, pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no voy a poder hacer cosas buenas. Por ello yo necesito nacer de nuevo. ¿Y cómo yo puedo nacer de nuevo? Necesito recibir a Cristo Jesús en mi vida, para que el Espíritu de Él venga a mí y me transforme y me cambie. Así es. Y así, hermanos, paso de ser del mundo a ser un hijo de Dios. Y ahí mi naturaleza, mi vida espiritual cambia. Así, de esa forma, hermanos, es como la persona puede llegar a dar buenos frutos. Por eso que decía el versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pero aquí sigo recalcando, hermanos, preguntémonos usted y yo, ¿qué frutos estamos dando? Verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, hemos experimentado la conversión, hermano. Podemos decir que sí. Y si decimos que sí, hermanos, entonces, ¿por qué seguimos viviendo como antes vivíamos? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos? ¿Por qué, hermanos, seguimos problemados en nuestra familia? ¿Por qué tenemos conflicto con nuestros vecinos?
Si somos diferentes, eso era cosa de nuestra vida pasada. Ahora en mi vida, que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, mi comportamiento debe de ser diferente. Mi comportamiento debe de ser lleno de amor. Yo tengo que amar a mi prójimo. Tengo que amar a Dios. Y mis obras, mis acciones tienen que ser buenas. Pero ¿por qué, hermano, yo sigo haciendo las cosas que antes hacía? Ahí preguntémonos, hermanos, y respondámonos a nosotros mismos. Y como le digo, hermanos, si nosotros hemos venido a Cristo, es con un propósito. Él quiere y desea que usted y yo demos un fruto, pero un fruto bueno. En Juan, el capítulo 15, versículo 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Óigalo bien. Dice que en esto es glorificado mi Padre. Nosotros queremos glorificar a nuestro Dios. Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Y nuestro anhelo es glorificarlo siempre a Él. ¿Sí? Agradarlo siempre a Él. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Para glorificar a nuestro Dios necesitamos dar fruto bueno. Y así seguirle, dice la palabra de Dios. Esto no es opcional, hermano, dar fruto. No es que yo quiera o no quiera hacerlo. Tengo que darle frutos a Dios. Un fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si queremos glorificar a Dios, debemos de dar un fruto bueno. Más adelante, en Juan 15, 16 nos dice, hermanos, que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Ya veo? Dice que esto no es cosa mía, hermanos. El dar buen fruto no es cosa mía, sino que es cosa de Dios. Porque Él me eligió a mí para que yo fuese cambiado por Él y ahora yo le dé frutos a Él. ¿Sí? Como le decía, en mi vida pasada, en lo personal, hermanos, yo no me imaginé poder estar en este lugar. Yo no quería estar en este lugar. Porque Dios me hablaba de muchas formas y me llamaba y yo no accedía, yo no quería venir. ¿Por qué? Porque mi naturaleza era mala. ¿Sí? Yo nunca deseé estar en este lugar. Pero quien me eligió fue Jesús, quien me eligió fue Dios para estar aquí, hermano. Y la gloria, la honra sea para Él, porque me ha cambiado y me ha transformado. Gloria a Dios. Y ahora me tiene en este lugar. ¿Sí? Bendito. Por eso, hermanos, yo tengo que dar frutos y ese fruto tiene que permanecer. Así es. No es que hoy yo me voy a portar mal porque el día domingo que vamos a la iglesia yo me voy a portar bien y voy a hacer cosas buenas. No, ese fruto tiene que permanecer todos los días. Así es. Todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que Cristo venga. Amén. Por su iglesia. Por ello, hermanos, no es opcional el no querer dar fruto. No es que yo voy a decir, bueno, un tiempo voy a servirle a Dios y después ya no. No, debemos de servirle a Dios para dar fruto, porque ese fruto debe de permanecer. No es opcional, hermano, sino que Dios lo que desea que usted y yo siempre reflejemos que Él está en nuestra vida. Y solo así, hermanos, es como podemos glorificarlo a Él. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es necesario que como hijos de Dios demos ese fruto porque hemos sido elegidos por Él. ¿Sí? Y si somos elegidos por Él, hermanos, debemos de preocuparnos, examinarnos siempre cómo estamos caminando, cómo es nuestro comportamiento delante de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay una parábola de la vida. Allí, hermanos, en Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, si gusta lo puede leer después, pero ahí, hermanos, nos habla de una viña, donde el viñador sembró, cultivó, cuidó con mucho esmero de aquella viña y esperaba que ésta diese uvas. ¿Sí? Pero dice que al final del resultado, hermanos, fue que esta viña, hermanos, le dio uvas silvestres. Y las uvas silvestres no es buen fruto. No se puede comer. Por lo tanto, hermano, alguien puede decir, pero este es un mensaje que iba directamente para el pueblo de Israel.
pero usted y yo ahora formamos parte de su pueblo. Así es. Por lo tanto, también va directamente para nosotros. Señor. Y sabemos, hermanos, de que Dios, así como este viñador que cuidaba su viña para que diera buen fruto, porque dice que la sembró, la cultivó, la limpiaba con mucho esmero y la cuidaba mucho, ¿sí? Para que diera frutos. Así es Dios con nosotros, hermanos. Dios todos los días nos cuida, nos bendice, ¿sí? Nos da todo lo que necesitamos, lo necesario para que nosotros sigamos buscando de Él. Él es bueno con cada uno de nosotros. Sí, amén. Él nos ama, hermanos. Claro. Y Él espera que demos buenos frutos. Sí, Señor. Pero ¿qué sucedió con esta viña, hermano? Dice que dio uvas silvestres, ¿sí? Y así es como estamos viviendo muchas veces, hermano. Somos hijos de Dios, pero nosotros no estamos agradando a Dios, ¿sí? Como le digo, no está nuestro comportamiento, hermanos. Decimos que somos cristianos, pero nuestro comportamiento, nuestros hechos dicen lo contrario, ¿sí? Es ahí donde usted y yo estamos dando uvas silvestres, no estamos dando el fruto adecuado, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de trabajar, examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque nosotros somos los que debemos de cambiar. Porque esto es algo personal. Si yo hago bien las cosas, entonces cuando venga Cristo yo me voy a ir con Él. Yo no me tengo que fijar en las demás personas. Por eso que dice la palabra de Dios que yo primero tengo que ver la paja que está en mi ojo y quitarla para poder ver bien la paja que está en el ojo. ¿Sí? Lo cierto, como dice nuestro pastor, siempre de alguna forma vamos a pecar. Claro. Pero fijémonos más en nuestras faltas. Amén, aleluya. Fijémonos más en nuestros Señor, hechos. errores, sí. No nos fijemos en los hechos de las demás personas. Así es, amén. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo siempre, si en algo estamos fallando, hermanos, que doblemos rodillas y que sigamos adelante. Así Que le es. pidamos a Dios porque Él nos da todo lo que necesitamos. Amén. La palabra de Dios dice que Él es nuestra fortaleza. Amén. Señor. Él lo ha hecho todo ya. Sí, Señor. Lo único que necesitamos, hermanos, es someternos más a Él. Así es. Es permitir que Él gobierne nuestra vida. Oh, sí, Porque si Señor. permitimos que Él gobierne nuestras vidas, hermanos, entonces vamos a poder hacer lo que Él desea. Pero si nosotros estamos de rebelde y no permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, entonces no vamos a poder avanzar. No vamos a poder dar ese fruto que Él espera de cada uno de nosotros. En el versículo 45, hermanos, de Lucas capítulo 6, nos dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Número 3. Lo que hay en el corazón es lo que la persona hace. Lo que usted y yo tenemos en el corazón es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? La persona que tiene a Cristo en su vida, por lo bueno que Dios es, hará siempre el bien. Pero la persona mala, por su maldad en la que vive, siempre va a ser el mal. Por ello, hermano, de lo que yo y usted tengamos en el corazón es lo que vamos a hacer, vamos a hablar, ¿sí? Esto nos dice, hermanos, que el verdadero problema está en el corazón, ¿sí? En Marcos, en el capítulo 7, del 1 al 23, Jesús discutía con los fariseos. Vamos a leerlo, hermano. Marcos 7, 1, 23. Marcos 7, 1, 23, pero creo que lo vamos a leer desde el versículo 14. 14 al 23. Dice, hermanos, dice, desde el 14 dice que, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dice que cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y le sale a la trina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero no decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios discutía con los fariseos y los escribas, porque los fariseos y los escribas criticaban a los discípulos de Jesús, porque ellos comían sin lavarse las manos. ¿Sí? Por esto esta crítica no era, hermanos, por alguna higiene, sino que era por algún rito religioso que ellos hacían. ¿Sí? Y por ello criticaban, hermanos, a los discípulos de Jesús, que ellos comían sin lavarse las manos. Y aquí Jesús les dice y les explica que no es lo que ellos comen lo que los contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre realmente es lo que sale del corazón. Porque todo lo que usted y yo podamos comer, hermanos, no nos puede contaminar el corazón. ¿Sí? Sino que lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que contamina al hombre. Así es, amén. ¿Sí? Por lo tanto, por eso que nos decía aquí, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldicencias, etc. Todas las maldades salen dentro del corazón. ¿Sí? Y eso es lo que me contamina a mí. Eso, hermanos, por ello, lo que yo tenga en mi corazón es lo que yo voy a hacer. Si yo, hermanos, todavía no tengo a Cristo en mi vida, mi deseo, lo que hay en mi corazón es hacer siempre el mal. Yo siempre me voy a inclinar por hacer el pecado. ¿Sí? Por complacer a mi carne es lo que yo voy a hacer siempre. ¿Sí? Por ello, pero si realmente, hermano, Cristo está en mi corazón va a estar el deseo siempre de hacer el bien, siempre de agradar a Dios. Señor. En todo momento yo no me voy a apartar de Dios, porque Cristo está en mi corazón. Amén, así ¿Sí? es. Pero si yo tengo un corazón contaminado, entonces yo voy a seguir haciendo lo malo que yo hacía antes. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, es allí, hermano, como le digo siempre, usted y yo debemos de examinarlo siempre. Y Pablo, hermanos, hace la diferencia de los frutos buenos y los frutos malos. Sabemos que hay frutos buenos y frutos malos, hermanos, que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Que los frutos de la carne se encuentran en Gálatas, en el capítulo 5, 19 al 21. Y los frutos del Espíritu están en el capítulo 5, del versículo 22 al versículo 23. Pero aquí, hermano, como le digo, si verdaderamente usted y yo hemos experimentado la conversión genuina, entonces usted y yo vamos a hacer el fruto que Dios desea. Porque si aún no hemos sido convertidos genuinamente, hermanos, vamos a seguir dando los frutos de la carne. Pero si verdaderamente, hermanos, hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces vamos a tener, hermanos, que estar dando los frutos del Espíritu. Tenemos que llegar a desarrollarlos, tenemos que llegar a alcanzarlos, ¿sí? Pero si no damos fruto, hermanos, en Mateo, en el capítulo 7, 19, nos dice algo muy importante. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es ahí donde usted y yo, hermanos, debemos de preocuparnos, ¿sí?
en dar fruto, pero un fruto bueno, porque si no damos frutos, hermanos, entonces dice la palabra de Dios que ese árbol va a ser cortado y será echado afuera. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, es bueno que estemos aquí en este lugar. Es el mejor lugar que podemos haber venido. Pero también es importante, hermanos, que demos fruto. ¿Sí? Dios no nos ha llamado para que estemos siempre sentados con los brazos cruzados. No, es necesario que trabajemos. Es necesario que trabajemos en la obra de Dios. Es necesario que usted y yo le sirvamos a Dios. Porque es así, hermanos, como usted y yo vamos a dar ese fruto. ¿Sí? Él quiere que nosotros sigamos dando frutos. Aparte de esos frutos que le mencionaba de Gálatas, hermanos, también encontramos otros frutos en la palabra de Dios. Tenemos el fruto digno de arrepentimiento, que está en Mateo 3:8 y dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto, hermano? O sea que si yo de verdad, cuando yo recibí a Cristo Jesús, yo me tuve que arrepentir de mis pecados, ¿sí? Pero si de verdad yo me arrepentí de los pecados, hermanos, entonces yo ya no voy a volver a hacerlo. Si yo hago algo malo y me arrepiento, significa que ya no lo voy a volver a hacer. Eso se llama arrepentimiento. Pero si yo lo vuelvo a hacer, entonces no me he arrepentido, ¿sí? No fui sincero con Dios, ¿sí? Estoy siendo como una persona hipócrita, ¿sí? Porque estoy diciendo algo con mi boca, pero no estoy cumpliendo con mis hechos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, que cuando recibimos a Cristo Jesús, usted y yo estábamos convencidos que íbamos a ser nuevas personas para que los demás vean reflejado la persona de Jesús en nuestras vidas. Porque nuestra misión ahora como cristianos, hermanos, es alcanzar el carácter de Jesucristo, es alcanzar la perfección como Él es. ¿Sí? Esa es nuestra misión, llegar a ser como Cristo Jesús. Si Él es santo, usted y yo también tenemos que ser santos. ¿Sí? Por ello, hermanos, pero solamente si verdaderamente nos hemos arrepentido, es como vamos a dar esos frutos. ¿Sí? Ahí, hermanos, en esta semana, sí, creo que en esta semana fue la predicación de Saqueo. Ahí podemos ver, hermanos, un ejemplo vivo de arrepentimiento. Cuando Jesús le dijo a Saqueo, hoy llegaré a cenar a tu casa porque la salvación ha llegado a su vida. Este hombre lo recibió con la alegría, y principalmente cuando él vio a Jesús, él quería verlo. ¿Sí? Él ya sentía que la salvación era de él. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús ya estaba en su casa, ¿qué dijo Saqueo? Dijo que si alguno se había aprovechado de él, hablándolo así, en otras palabras, hermanos, que le iba a devolver al cuadruplicado lo que le había quitado. Ese es un arrepentimiento, hermano, ser una nueva persona. Por lo tanto, hermanos, hay otro fruto del cual podemos ver, hermanos, en la Biblia, que dice el fruto del conocimiento de Dios y de las buenas obras. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10, nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando usted y yo, hermano, formamos a ser hijos de Dios, usted y yo debemos de anhelar conocer más y más de Dios, conocer más y más de Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para que podamos hacer buenas obras. Porque entre más tenemos de Dios, más conocemos de Él, mejores personas vamos a ser y vamos a hacer las buenas obras que Él desea que hagamos. Sí, Señor. Por lo tanto, hermanos, este es un fruto, el conocer más de Dios y el hacer buenas obras. El mismo apóstol Pablo le decía a Tito que debemos de ocuparnos siempre diligentemente en las obras del Señor. ¿Sí? Y en eso debemos de hacerlo nosotros, hermanos. También hay otro fruto que nos habla Hebreos en el capítulo 13, versículo 15, que es el fruto de sus labios, dice. Dice Hebreos 13, 15,
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra boca, hermanos, si Cristo está en nuestro corazón, nuestra boca va siempre a alabar a Dios. En todo momento va a alabar a Dios, va a glorificar a Dios, si Cristo está en nuestro corazón. Por ello, hermanos, usted y yo siempre debemos de preocuparnos qué es lo que estamos hablando, qué es lo que decimos. Pero muchas veces, hermanos, lo que sale de nuestra boca hiere a nuestro prójimo, hiere a nuestra familia, ¿sí? Hiere a nuestros hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de frutos estamos dando? Tengamos cuidado, hermanos, con lo que decimos, con lo que hablamos. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, y muchas veces somos severos con las demás personas, con nuestro prójimo, con algún familiar. Nos airamos y decimos palabras que hieren a la persona, hermanos. Eso no es buen fruto. Tenemos, hermanos, que pensar antes qué es lo que vamos a hablar. Amén. Pensar que si lo que decimos va a ser agradable para Dios, ¿sí? Por ello, hermanos, debemos de tener cuidado con lo que hablemos, porque aún la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hablamos. Así es, amén. Por ello, hermanos, ese fruto de nuestros labios siempre debe de dar alabanza a Dios. Aleluya. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, usted y yo debemos de procurar, hermanos, dar los frutos del Espíritu, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Nuestra naturaleza espiritual, nuestra mala naturaleza que teníamos antes ha sido transformada. Un cambio espiritual, no como lo veía Timoteo. Él pensaba que eso era algo físico. Él pensaba que podía entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer. No es así. El nuevo nacimiento, hermanos, es espiritual. Amén. Así ¿Sí? es. Y solo Cristo Jesús lo puede hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. Y Aleluya. como le decía, debemos de procurar, hermanos, siempre dar los frutos del Espíritu, porque estos frutos del Espíritu nos caracterizan a nosotros como hijos de Dios, como creyentes que ahora somos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, como les decía desde el principio, pensemos qué frutos estamos dando a Dios. ¿Son buenos o son malos? Si son malos, hermanos, acerquémonos más a Dios, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y continuemos hacia adelante para poder servir a Él y darle siempre buenos frutos a nuestro Dios. Amén.